Hola amigos, en este video vamos a estar revisando las acuarelas de la marca Giorgion. Para ser honesto, llegué a este set de acuarelas porque me aparecía en publicidad de Facebook, Instagram, Mercado Libre, TikTok, Amazon, AliExpress. En sí me aparecía por todas partes, específicamente este set de la marca Giorgion, que como están viendo ahorita viene en tres presentaciones, una en color negro que es como el estándar, rosa pastel y azul. Como están viendo, al final yo acabé eligiendo el azul porque fue el color que me pareció más bonito. El estuche viene dentro de una bolsita de tela y es del mismo color que el empaque de las acuarelas. El estuche es de metal y tiene por la parte de atrás información acerca de las acuarelas. Lo primero que se puede observar al abrir el estuche es un pequeño sobre que contiene 8 piezas de papel para acuarela. Este es de 190 gramos. La segunda cosa que se puede observar es este papel protector que tiene un montón de letras en japonés. Acuarela blanca en tubo. Una esponja para limpiar pinceles. Un pincel normal que vino algo dañado. Y un pincel con depósito de agua. El set también incluye un lápiz de grafito 2B para dibujar. Un sacapuntas y por supuesto las 36 pastillas de acuarelas. Este set yo lo encontré en promoción y me costó 316 pesos. Cabe destacar que su precio original era de aproximadamente 600 pesos. Los precios varían bastante y depende mucho de la plataforma en la que tú lo compres. También no está de más mencionar que lo pedí por Mercado Libre y tardó aproximadamente 4 días en llegar. Antes de utilizar las acuarelas para colorear una ilustración, lo primero que hice fue un catálogo de color, para darme una idea más o menos de cuáles eran los colores verdaderos de las pastillas. Muchos de los colores en el set se ven bastante pálidos en sus pastillas, pero al mojarlos y utilizarlos sobre papel, adquieren un color más fuerte. Por otro lado, este set también tiene colores que se ven muy intensos en la pastilla, pero al momento de utilizarlos pigmentan muy poco. Bueno, para este video yo preparé un dibujo para utilizar y probar las acuarelas, pero no quiero hacer el video como en un formato de speed drawing porque no quiero que el video tarde tanto. Así que solamente voy a mostrar parte del coloreado de la figura principal de la ilustración y voy a estar haciendo comentarios con respecto a las acuarelas, a su textura, qué tan opacas son y qué tan bien pigmentan. Bueno, justamente antes de comenzar con el coloreado de la ilustración, me topé con la primera desventaja de este set, y es que no tiene un lugar para poder hacer mezclas de color, por lo cual tenemos que estar utilizando un recipiente como el que están viendo en pantalla. A diferencia de otros sets de acuarela que incluyen un recipiente y que aparte están diseñados para ser compactos y llevártelo a cualquier lado. Otra cosa que quiero comparar es el tamaño del estuche en sí, ya que este es bastante grandecito a comparación de otros sets que también se supone que son para llevar. De hecho, sumando este set a todos los otros sets de acuarela que tengo, este es por mucho el más grande. Bueno, ya comenzando a pintar, la verdad es que muchos de los colores tienen una muy buena pigmentación. Como ustedes pueden observar en el video, al momento de secarse el color termina siendo un poquito más pálido, que esto es algo normal o común de las acuarelas, sin importar la calidad de la que sean. Otra cosa que quería observar de estas acuarelas era ver qué tan opacas o qué tan transparentes eran, ya que lo ideal sería que fuesen bastante transparentes sin perder pigmentación y que no deje un acabado como de gis. Aquí en esta parte se puede ver claramente como la acuarela sí logra cubrir al secarse el delineado negro, la tinta negra de mi estilógrafo. Eso quiere decir que la acuarela sí tiene ese acabado como de gis sobre la tinta, y en sí la acuarela va a tener ese acabado al secarse por completo. Chale. Bueno, esto realmente no quiere decir que este set de acuarelas sea malo, pero sí nos da una idea de cuál es el acabado que va a tener al secarse por completo.
En lo personal, a mí no me gustó mucho este acabado porque, como había mencionado en videos anteriores, yo utilizo las dos páginas de mi sketchbook. Entonces, cuando yo cierro mi libreta, todos mis dibujos terminan pegándose el uno con el otro. Lo malo de las acuarelas que tienen este acabado es que al final terminan soltando color y los colores pueden manchar a la ilustración que tengan de frente. Pero si tú no usas de esta forma tu sketchbook o trabajas sobre hojas sueltas, no creo que tengas este problema. Como había mencionado al principio, no quiero que este video se extienda mucho, así que solamente grabé esta parte del coloreado del fondo. Por cierto, si no lo habían notado, esta ilustración está inspirada en la ilustración que aparece en todos los videos de Lo-Fi Hip Hop. Lo-Fi, no sé cómo se pronuncia, yo le digo Lo-Fi. Lo-Fi Hip Hop. Lo-Fi Hip Hop. Lo-Fi Hip Hop. Bueno, básicamente me inspiré en esa ilustración para hacer esta ilustración y como que quise jugar un poco con la paleta de colores y pues este fue el resultado. De nuevo, creo que la paleta tiene colores muy bonitos, como por ejemplo este magenta que utilicé para dar las sombras de casi toda la ilustración. Sin embargo, hay que recordar también que varias pastillas tenían muy poca pigmentación. Al final creo que le daría a este set un 8 en transparencia, ya que si bien tiene un acabado gisoso, no es el acabado más gisoso de un set de acuarela que he tenido. En cuanto a pigmentación, creo que le daría un 8.5, ya que si bien hay colores muy pigmentados, hay otras pastillas que solamente están de adorno. Y al set de acuarelas en sí, incluyendo empaque, estuche y todo lo que contiene, le doy un 9.5. Ese punto 5 es precisamente porque al set le hace falta un espacio para poder combinar colores. Sin embargo, le doy una calificación alta porque es uno de los sets más completos que he visto hasta ahora. Está tomando en cuenta que son 36 pastillas de acuarela, que incluye 2 pinceles, que incluye papel para acuarela y tiene un empaque muy bonito. Si bien existen acuarelas que tienen un acabado más profesional, creo que este set es perfecto para dar como un obsequio. Por eso de la presentación y la bolsita, que la verdad sí está bien bonita. Espero que este video te haya sido de ayuda. La verdad es que yo ya llevaba viendo estas acuarelas por mucho tiempo y ya quería saber si valía la pena comprarlas o no. Por cierto, si te gustó mi ilustración, puedes darte una vuelta por mi Instagram porque tengo más ilustraciones ahí. Muchas gracias por ver el video.